Familia, hoy vamos a estudiar la palabra de Dios y yo quiero invitarlo que vaya al libro de Mateo, capítulo 11. No olvide, dentro de 8 días vamos a tener el cierre de nuestras predicaciones en Romanos. ¿Cuántos han sido bendecidos con el libro de Romanos? Ha sido ya casi 3, 4 años estudiando el libro de Romanos y ya este domingo cerramos lo que ha sido el estudio expositivo de esta carta. Así que el domingo no se lo pierda, será el final del libro de Romanos y ya sabe hasta cuándo volveremos a leer y estudiar la palabra juntos en Romanos. Hoy vamos a tener predicaciones libre y he elegido, o Dios me ha guiado a exponer Mateo capítulo 11, versículo 20 al 24. Mateo capítulo 11, versículos 20 al 24. Y antes de leer, déjeme introducir algo. Yo no sé cuántos de ustedes hemos visto en las noticias esta semana y las semanas anteriores todo el tema de protestas, denuncias que se están haciendo en Latinoamérica. ¿Lo ha visto? Todo eso de salir a las calles, en Chile se ha quemado aún el metro y mucho de esto es como una denuncia, como una queja, como yendo en contra de las injusticias. Y eso está pasando fuertemente en Latinoamérica. Pero yo lo quiero invitar a pensar un poquito más en casa, más en nuestro contexto, de cuántas veces nosotros hemos tenido que denunciar o hemos tenido que quejarnos o advertir las injusticias. No sé si le ha tocado. Los que a veces vamos a la EPS sabemos cómo es de duro, ¿sí o no? Entonces por ahí dicen como que póngale una tutela a eso y uno se anima. Pero vamos a pensar un poquito más acá y ¿cuántos de aquí tienen hijos? Eso me gusta cuando dicen amén, todos esos ánimos de papás. Pero yo no sé si a ti te ha tocado cuando le has dicho a tu hijo, por ejemplo, no me coja eso. No me coja la porcelana, que esa es de la bisabuela, de la reliquia por allá de Egipto y no sé qué. Y el muchacho la coge y la deja caer y se quiebra. ¿Usted cómo va y le dice a su hijo? Yo imagino que usted es todo tierno como Winnie Pooh le dice, ¡ay, la quebró, qué bonito! ¿Sí o no? No, yo creo que nosotros decimos, se lo dije, ¿sí o no? Y lo decimos con fuerza, como con rabia. Pero déjenme pensar un poquito más acá, los que somos cristianos. ¿Cuántas veces usted, como cristiano, el que grita es mi hijo, yo no sé cuántas veces usted, como cristiano, ha tenido que advertirle a otro que dice ser cristiano su mal proceder como hijo de Dios? Que usted tiene que decirle como que, hey, estás yendo a la iglesia, te hemos dicho que abandones, no sé, ese pecado y todavía sigues con eso. Entonces la gente dice como que, ay, no me juzgue. Entonces dice, pero te lo he dicho hace ya 10 años, por favor. ¿Le ha tocado? Yo creo que más de uno, o a veces nos hacemos los loquitos para no decir esas cosas a otros. Pero piense esto, ¿alguien te ha dicho a ti o te ha hecho una advertencia y te ha confrontado con tu pecado? ¿Te ha pasado? Que te llamas hermano, ese líder querido y te dice, y entonces, vamos a seguir en las mismas. Yo recuerdo hace un tiempo, hace años ya, yo estando en los caminos del Señor, yo me descarrié. Humilde pecador se los dice, yo me descarrié. Y yo estaba tomando unos pasos no tan buenos y yo recuerdo mucho un día, un domingo, en una de las comunidades que yo asistía en Medellín, un sermón de advertencia. Y yo sentía que Dios me estaba hablando directamente a mí, diciéndome, te he mostrado mi misericordia, te he mostrado mi favor, te he mostrado la grandeza de mi hijo y tú sigues insistiendo en pecar. Y mis hermanos, eso para mí fue como puñaladas al corazón. Y por la misericordia de Dios yo recibí ese llamado y dije, no, Señor, una vez más te entrego mi vida. Algo así es lo que tenemos esta mañana. Tenemos un texto de las Escrituras a lo cual yo he titulado este sermón una denuncia, para los que les gusta tomar nota. Así que le invito a póngase sobre sus pies y vamos a leer juntos la palabra de Dios esta mañana. Y vamos a permitir que el Espíritu Santo nos muestre la riqueza de este texto, que nos muestre la grandeza de Jesucristo y que nos llame al verdadero arrepentimiento. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 11, versículos 20 al 24. Entonces comenzó Jesús a denunciar a las ciudades en que había hecho la mayor parte
de sus milagros. ¿Y cuál es la razón de su denuncia? Porque no se habían arrepentido. Versículo 21 dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Besaida, si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido, con muchos, pero muchos lamentos. Pero les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y pareciera que el Señor se voltea y mira y dice, ¿y tú, Capernaum, acaso serás levantada hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta el abismo. Si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta habría permanecido hasta el día de hoy. Pero te digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque un día como hoy, el día del Señor, podemos reunirnos a escuchar la exposición de tu palabra. Y me encanta tu palabra porque no se trata de la elocuencia y capacidad del predicador, sino que se trata de la riqueza literaria y profunda de tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender hoy este mensaje, Señor, que nos llama al arrepentimiento. Ayúdanos a entender este mensaje, Señor, donde muestra tu grandeza, tu majestad, donde muestra tu compasión de seguir llamando a los pecadores al arrepentimiento, y donde nosotros, los que hemos escuchado el mensaje del Evangelio, tenemos la hermosa, gloriosa y el hermoso privilegio de escuchar el Evangelio. Así, Padre, que ayuda a tu siervo en medio de tantas debilidades y que ayudes a mis hermanos a escuchar tu palabra y a mirar la riqueza de este pasaje. Todo eso te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Así que vamos a estudiar esta mañana Mateo capítulo 11, versículos 20 al 24, y el título de nuestro sermón es Una denuncia. Y yo quisiera, en forma de que usted pueda entender bien cómo vamos a irnos guiando en el aprendizaje de este pasaje y en el estudio de este pasaje, que usted pueda tomar nota del bosquejo que quisiera proponerles para esta mañana. Tengo un bosquejo con 4 punticos sencillos donde nos va a permitir poder entender la riqueza de este pasaje. El primer punto que vamos a desarrollar lo vamos a llamar la razón de la denuncia. Versículo 20. Vamos a entender por qué Jesucristo está denunciando, advirtiéndole a estas ciudades que hay de ellos. Y lo segundo es una expresión. Segundo punto que vamos a desarrollar para lograr entender es esta expresión. Ay de ti. Versículo 21 al 24. Ese ay de ti en palabras paisas sería como que venga que no es para eso. Más o menos así. Así suena el ay de ti. Y tercero, vamos a tener unas conclusiones de este pasaje y finalmente nosotros necesitamos aplicar este pasaje a nuestras vidas y tenemos que caminar en la voluntad de Dios como nos guía este pasaje. Entonces no olvide, punto número 1, la razón de la denuncia, versículo 20. Punto número 2, la expresión ay de ti, versículos 21 al 24. Tercer punto, conclusiones. Y cuarto punto, aplicaciones de nuestro sermón, para los que toman nota. Así que vamos a desarrollar nuestro primer punto y es la razón de la denuncia. Y yo quisiera que entendiéramos en el versículo 20 por qué Jesucristo los está denunciando. En otras versiones, como la Reina Valera dice, les está advirtiendo a estas ciudades. Y pareciera que si tú lees Mateo, del capítulo 1, Jesús ha comenzado su ministerio. Y Jesús comenzó su ministerio predicando especialmente en estas 3 ciudades. Las ciudades son Corazín, Besaida y Capernaum. ¿Fácil de recordar o no? Corazín, Besaida y Capernaum. Nuestro Señor Jesucristo empieza a predicar en estas ciudades y no solamente era un ministerio sencillo lo que Jesús estaba haciendo acá, porque lo que Jesús, cuando tú lees los evangelios, descubres que Jesús está predicando, enseñando y realizando milagros extraordinarios en estas 3 ciudades. Pero mis hermanos, pareciera que los milagros de Jesús, los mensajes de Jesús, las obras de Jesús,
para los habitantes de Corazín, Betsaida y Capernaum, pareciera que no les importaba nada. Yo me imagino que los habitantes de esta ciudad muchas veces vieron grandes milagros, y los que no vieron los milagros seguramente escucharon sobre los milagros de Jesucristo. Así que por el texto nosotros podemos entender que muchos de esos habitantes sabían lo que Jesús estaba haciendo. Y seguramente cuando llegaban a la casa el esposo o los hijos y le decían, oye, otra vez Jesús volvió a hacer otro extraordinario milagro. Eso es lo que está pasando en nuestro pasaje. Pero parece que los habitantes de Corazín, Betsaida y Capernaum, a pesar de haber visto personalmente los milagros, los mensajes y las obras de Cristo, a ellos no les importó lo que Jesús estaba haciendo. Y eso me hace pensar mucho, uno como pastor, y yo me imagino que ustedes como creyentes en sus casas han visto milagros, han visto mensajes poderosos, han visto cosas que el Señor ha hecho y que la gente dice como que, uy, eso es extraordinario lo que el Señor ha hecho. Yo, por ejemplo, he escuchado de gente que Dios ha sanado de cáncer. He escuchado de gente que estaba perdidos en la drogadicción, estaban casi que destruían sus matrimonios y Dios los toma como trofeos y los salva y recupera sus hogares, sana sus enfermedades y Dios los coge como trofeos para que los demás vean y digan, Dios es grande. Pero la triste realidad es que a pesar de que ocurren esos milagros, la gente que dice, como que normal. Y es más, yo no sé, en mi caso, muchos de mis amigos me decían que yo, porque tomaba trago, no, es que sí, usted sí se tenía que volver evangélico. No sé si le ha pasado que la gente le dice como que, no, usted por lo que hace, usted sí tiene que ser evangélico, usted sí tiene que ser cristiano, porque usted sí, María sí estaba muy perdido. Porque pareciera que para la gente los mensajes de Jesucristo, las obras de Jesucristo simplemente son chéveres, son bonitas, pero no produce un arrepentimiento en sus vidas. Muchas veces también en los mismos hogares de nosotros, nuestros hijos, nuestros familiares, ven las obras que el Señor ha hecho a nuestro favor, ven la forma como el Señor nos ha transformado y nuestros familiares, amigos y conocidos nos ven lo que éramos y lo que ya no somos, pero para ellos es un tema como que normal. Eso es lo que está pasando en estas tres ciudades. En Corazín, Betsaida y Capernaum, Jesús había hecho milagros extraordinarios, pero para ellos era un tema normal. Y si nosotros como buenos estudiantes le preguntáramos a este texto, ¿por qué Jesús los está denunciando? ¿Por qué Jesucristo les está reprendiendo? La respuesta es esta y es muy sencilla, por la incredulidad y la indiferencia. Y mis hermanos, la verdad es que el peor pecado que tenemos los seres humanos no es tanto lo que llegamos a hacer, sino lo que somos. Nosotros muchas veces somos incrédulos e indiferentes con los mensajes de Jesucristo. Así que Corazín, Betsaida y Capernaum eran duros como una piedra. Corazín, Betsaida y Capernaum estaban menospreciando la visitación de Dios, los milagros que Jesús había hecho allí, pero para ellos era un tema normal. Así que la dureza de su corazón hizo que el Señor les dijera una advertencia. Y una de las realidades del Evangelio es que la indiferencia y la incredulidad en el pecado es la mayor causa de que muchas personas se van a condenar. La indiferencia. Porque a pesar de ver las obras de Jesús, a pesar de ver la mano de Dios, a pesar de escuchar el mensaje de Jesucristo, seguimos siendo indiferentes y perdemos el asombro de lo que Cristo es, el Hijo de Dios. Otra pregunta que le haríamos a este texto es, ¿qué esperaba Jesús? Porque pareciera que Jesús estaba esperando una respuesta de todos estos habitantes. Y la respuesta, mis hermanos, es muy sencilla. Jesús estaba esperando que se arrepintieran. Y eso a mí me causa escalofrío. Porque muchas veces nosotros podemos ver las obras de Jesús, ver los milagros de Jesús, y simplemente nos causa admiración, pero no nos lleva al arrepentimiento.
Y lo que Jesús le está diciendo a Corazín, Betsaida y Capernaum es lo siguiente: ustedes están firmando una declaración de muerte por rechazar al Hijo de Dios. En otras palabras podríamos decir, y va a aparecer en pantalla, las obras que Jesús realizaba, los milagros de Jesús, las enseñanzas de Jesús, todo lo que Jesús realizaba no solo debía despertar la admiración de las personas, no solamente eso, sino que debería llevarlos a un arrepentimiento. Y mis hermanos, yo quiero que usted piense mucho esto, porque yo me imagino que usted conoce gente que cuando usted le dice, yo creo en Jesucristo, ellos que le dicen a usted, ay no, Chuchito, Chuchito, vea, Chuchito y yo somos uno. No, 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 es que no, Jesús es extraordinario. Y piense esto, las obras de Jesús, las enseñanzas de Jesús, los milagros de Jesús, no solamente deben despertar nuestra admiración, sino que las obras de Jesús, los mensajes de Jesús deben llevarnos a un verdadero arrepentimiento. Y una de las preguntas que nosotros nos tenemos que hacer es, ¿qué es el arrepentimiento? Porque mis hermanos, el mensaje del Evangelio es un mensaje de arrepentimiento. Y me encanta cuando leo Mateo, porque Juan el Bautista predicaba un mensaje de ¿qué? Arrepentimiento. Los apóstoles predicaron un mensaje de arrepentimiento. Y déjeme mostrarle esto en dos pasajes de las Escrituras. Mateo, capítulo 3, versículo 2 dice, decía, ¿qué decía? Dígalo duro sin miedo. ¿Por qué? O sea, Dios nos ha visitado en un acto de su misericordia, nos ha traído su mensaje. ¿Y cuál es la respuesta que nosotros tenemos que dar a eso? Arrepentimiento. Pero también en Hechos, capítulo 17, versículo 30, dice lo siguiente: pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes, en Sabaneta, en Caldas, en Itagüí, aquí en este momento, ¿qué? Que se arrepienta. Este era el pecado de Corazín, Betsaida y Capernaum, que el Señor había hecho obras extraordinarias en medio de ellos, que el Señor había enviado a su Hijo Jesucristo, que con el poder de su palabra sucedían cosas tremendas, pero estos estaban duros de corazón. Y mis hermanos, la invitación del Evangelio es para que usted y yo cambiemos nuestra mentalidad y cambiemos nuestras acciones. Y nuestra mentalidad es porque nosotros muchas veces creemos cosas que no están en la Biblia. Hoy en día nosotros podemos encontrar un libertinaje, creo que extremado, en el tema de la sexualidad, donde se puede decir que hombre con hombre está bien, mujer con mujer está bien, donde puedo tener 3 esposas, pero el Evangelio viene a decirte cuál es el diseño de Dios y decirte arrepiéntete para que abandones tu pecado. Ese era el mensaje de Jesucristo. La invitación del Evangelio es dejar el pecado y volvernos a Dios. Pero ellos, Corazín, Betsaida y Capernaum, no aceptaron la invitación. Y finalmente, ellos quisieron seguir persiguiendo sus propios deseos, porque no lo olvides, las obras de Jesús, los milagros de Jesús, los mensajes de Jesús, no solamente deben despertar nuestra admiración, sino llevarnos, ¿a dónde? Al arrepentimiento. Ellos, Corazín, Betsaida y Capernaum, no recibieron el mensaje cuando Jesús le decía, yo soy el único que puede romper las cadenas de la esclavitud. Porque como dice la palabra de Dios, el que practica el pecado es que es esclavo del pecado. Y usted mira, pastor, deme un ejemplo. Le voy a dar un ejemplo sencillo de la esclavitud del pecado. Las mentiras. ¿Cuántos de aquí han dicho una mentira? Bueno, los de aquí son más pecadores que los de aquí. Mis hermanos, el que practica el pecado, esclavo del pecado es. Y déjenme darle este ejemplo tan sencillo. Cuando tú dices una mentira, que en esta cultura decimos que es una mentira, ¿qué? Ay, qué evangélicos tan preciosos. Eso es una mentira piadosa. Y mis hermanos, cuando tú le dices a tu jefe, no, llegué tarde porque un dinosaurio se atravesó en la carretera y el jefe le dice, ay, bueno, tranquilo.
Y al otro día llegas tarde, te inventas otra mentira. Y al otro día llegas tarde y otra mentira. Porque el que practica el pecado se vuelve esclavo del pecado y el pecado empieza a ser como una bola de nieve que crece, que crece, que crece. Y a lo último termina siendo un mentiroso en potencia. Y así le podría dar muchos ejemplos. A veces los jóvenes me dicen, no, pastor, es que un ploncito no hace daño. Así como le estoy hablando. Entonces yo les digo, cuando quiera vamos por la minorista y le muestro todos los del ploncito que no hace daño. Porque el que practica el pecado, esclavo del pecado es. Y el mensaje de Jesús era este: yo he venido a traerles el perdón de los pecados, yo he venido a quitar las cadenas del pecado. Pero ¿sabe qué hicieron los habitantes de Corazín, Besaida y Capernaum? Rechazaron al Hijo de Dios. Y una de las preguntas que uno se tiene que hacer en estos textos, porque es la riqueza del texto, ¿de qué pecados el Señor les decía que se arrepintieran? Y cuando tú lees los evangelios, había una cantidad de pecados. Uno de ellos era la mentira. Otra es la autosuficiencia. Somos suficientes, no necesitamos a Dios, lo tenemos todo. Yo creo que muchos de nosotros quizás a veces luchamos con ese pecado de creer que si tenemos dinero, riqueza, de que si tenemos buena casa, no necesitamos a Dios y lo buscamos de vez en cuando. Jesús acusaba a estas personas de ser autosuficientes y huir de la voluntad del Padre. Pero había un pecado muy común en aquellos tiempos y era la inmoralidad sexual. Muchos de ellos, y déjeme ilustrarle esto, los fariseos entendían que el pecado era quizás tener la relación con la persona. Y ellos, ¿saben qué hacían? Muchas veces esos fariseos tomaban a algunas mujeres y las besaban, las acariciaban, pero como no he tenido una relación con ella, no he pecado. Ay, tan bonito, ¿sí o no? Y creo que muchas veces, quizás a veces pensamos así, los que son novios. No, si yo me quedo solito con ella, pero no solamente un besito por aquí, y se salta el besito por aquí, y termina por aquí, y mi abrazo con ella, y terminamos, pero como no tuvimos relaciones, no pecamos. Miren, arrepiéntete. Porque el Señor lo que está buscando es la pureza sexual. Y el Señor está diciéndole a este pueblo de Corazín, Besaida y Capernaum, arrepiéntanse de todos sus pecados. Y saben, me encanta una de las definiciones de pecado y de arrepentimiento, porque cuando yo me pregunto qué era lo que Jesús estaba buscando con su mensaje del Evangelio, al menos Jesús buscaba tres cosas con este mensaje. Número uno, Jesús buscaba que ellos, los que oían los milagros, los que veían los milagros, los que escuchaban el mensaje, ellos reflexionaran sobre sus pecados. Porque todo arrepentimiento comienza con una autorreflexión. Lo que Jesús buscaba es que ellos, los que veían sus obras, meditaran y dijeran: sí, Señor, yo he pecado contra ti, yo confieso mi pecado, pero estos habitantes no lo hicieron. Lo segundo que se busca en un arrepentimiento genuino no solamente es reflexionar sobre el pecado y decir: Señor, en eso te estoy fallando, sino que es que ese pecado debe causar una tristeza y una vergüenza en mi corazón. Porque, mis hermanos, una de las verdades que a diario tenemos que vivir es que muchas personas disfrutan pecar. Muchas personas les encanta pecar. Y cuando se les predica el Evangelio, quizás no hay ni tristeza ni arrepentimiento, porque seguramente no han hecho una reflexión profunda sobre la santidad de Dios, el perdón que Dios ofrece y la oportunidad que nos da el día de hoy para venir delante de Él y decirle: Señor, me arrepiento. Pero no solamente eso. Lo tercero, cuando Jesús hablaba de arrepentimiento, era: número uno, reflexiona sobre tu pecado. Número dos, que ese pecado te duela tan profundamente que te lleve a un tercer paso, y es confesar tu pecado. Eso era lo que nuestro Señor Jesucristo esperaba de los habitantes de esta ciudad, pero ellos finalmente no se arrepintieron. Podríamos decir que el verdadero arrepentimiento implica un cambio de corazón. El verdadero arrepentimiento implica un cambio de actitud, porque lo que yo amaba, perseguía, que era mi pecado, yo estoy cambiando de dirección. Eso implica un cambio de intereses.
Porque si antes yo invertía mi dinero en pecar y pecar, ahora mis intereses por causa del Evangelio cambian y ahora hago la voluntad de Dios. Porque el verdadero arrepentimiento causa un cambio de dirección. Si yo antes corría hacia el pecado, ahora yo corro hacia los brazos de mi gran Salvador. Eso es el arrepentimiento. En otras palabras, una verdadera conversión implica un cambio de todo. No de a poquito, es un cambio de todo. Y eso era lo que Jesucristo estaba acusando. Y déjenme decirles algo importante, porque cuando yo leo este versículo 20, yo tengo que hacer una reflexión sobre esto. Porque cuando un mensaje, cualquiera que sea, quien lo dé, quien lo diga, un mensaje que nos llama al arrepentimiento y nosotros lo ignoramos, ¿saben qué va a pasar? Será más severa las consecuencias cuando estemos delante de Dios. Y si Dios esta mañana te está llamando a un verdadero arrepentimiento y te está llamando para que reflexiones sobre tus pecados, y te está llamando para que medites y para que te duelas por herir, por irte lejos de Dios. Que tú puedas hoy tomar una decisión y decirle: Señor, me duele pecar contra ti. Vengo delante de ti. Confiesa tu pecado. Y yo estoy seguro que el Señor Jesucristo te va a perdonar y cambiará tu corazón. Pero si hoy este mensaje del arrepentimiento te está llamando a abandonar y tú lo ignoras, déjame decirte que más severa serán las cuentas que debes de dar el día del juicio. Esa es la razón de la denuncia. Y entendiendo la razón de la denuncia, nosotros tenemos que pasar a nuestro segundo punto, y es el ay de ti. Ese es nuestro segundo punto, versículos 21 al 24. ¿Qué hemos aprendido hasta el momento? La razón de la denuncia. Jesús ha hecho milagros extraordinarios. Jesús ha hecho mensajes extraordinarios. Pero este pueblo es indiferente y ha rechazado el mensaje del Evangelio. Y lo que Jesucristo estaba buscando es que este pueblo se arrepintiera, reflexionara sobre su pecado, confesara su pecado y sintiera dolor por fallarle a Dios. Ese es nuestro primer punto. Pero nuestro segundo punto es, ay de ti. Ay de ti, que está en los versículos 21 al 24. Y déjenme explicarle ese tema del ay de ti. Porque el ay de ti es una interjección. Yo creo que muchos será la primera vez que lo escuchan. Es una figura literaria. Y ese ay de ti es una exclamación de dolor. Ese ay de ti es una exclamación que se da mucho en los funerales. Los que han ido a funerales y ven cuando alguien está ya entrando en ese hueco, su ser querido, ¿cuál es la exclamación que se tiene? ¡Ay! Esa es una figura literaria que lo que está expresando es dolor. Y déjenme contarle esto, porque en el Antiguo Testamento los profetas utilizaban mucho esta expresión ay de ti como un lamento. Y era un lamento funerario, queriendo decirle al pueblo: ustedes van a sufrir. Y Jesús está utilizando esa expresión ay de ti como un canto de lamento y un canto funerario. Ahora, nosotros tenemos que hacerle otra pregunta al texto, y es poder entender las ciudades a las que Jesús les está haciendo esta denuncia. Y déjenme mostrarles solamente algunas cosas de estas ciudades, porque Besaida, mis hermanos, Besaida ha sido una ciudad muy bendecida. En Besaida, por otros relatos de las Escrituras, Dios llamó a 3 de sus discípulos. Llamó a Pedro, llamó a Andrés y llamó a Felipe de la ciudad de Besaida. Usted puede mirar esto en Juan capítulo 1 versículo 44. O sea, esta ciudad tuvo una visitación de Dios y Jesucristo llamó 3 de sus discípulos de Besaida. Pero mis hermanos, Corazín. De Corazín no tenemos mucha información, pero en los evangelios nos da un dato muy curioso de Corazín, y es que Corazín fue de las ciudades que más rechazó el mensaje del evangelio. Hasta el punto que el Señor le dijo: cuando vayan a Corazín y no les escuchen el mensaje, simplemente sacúdase en los pies como un acto diciendo: vinimos y ustedes nos rechazaron. Esa es Corazín. Ahora, me parece muy curioso
que el Señor les haga un llamado de atención a Corazín y Betsaida y las compare con otras dos ciudades. Y usted se preguntará, ¿cuáles son esas otras dos ciudades? La ciudad de Tiro y la ciudad de Sidón. Y mis hermanos, sorpréndase con esto. Porque Corazín y Betsaida eran dos ciudades del pueblo de Dios. Eran dos ciudades donde la visitación de Dios había llegado. Pero no olvide, la indiferencia les hizo rechazar el mensaje del Evangelio. Ahora, Dios los compara con Tiro y con Sidón. ¿Y saben quién es Tiro y Sidón? Son dos ciudades paganas. Tiro y Sidón son dos ciudades que en el Antiguo Testamento personificaban la corrupción, personificaban la maldad. Y es tanto la maldad que tenía Tiro, escúcheme esto, la maldad que tenía Tiro, que el profeta Ezequiel compara a uno de los reyes de Tiro con el propio Satanás. Imagínense la maldad. Dos ciudades de Dios, Corazín, Betsaida, que recibieron la visitación pero rechazaron el mensaje. Ahora Dios les está comparando con dos ciudades paganas. Y no solamente esto, en estas ciudades Tiro y Sidón eran dos puertos marítimos. Y en estos dos puertos marítimos había tanta corrupción, inmoralidad sexual y tantas cosas sucedían allí que mire lo que dice Jeremías capítulo 47:4, va a aparecer en pantalla. Ha llegado el día de ¿qué? Exterminar a los filisteos y de quitarle ¿a quién? A Tiro y Sidón todos los aliados con que aún cuenten. El Señor exterminará a los filisteos y al resto de la costa de Caftor. Miren, uno de los mensajes es Tiro y Sidón eran ciudades paganas. Y lo que el Señor les está diciendo es, miren, si yo hubiera hecho estos milagros que hice en su ciudad, estas obras que yo hice en su ciudad, Tiro y Sidón se hubieran convertido, se hubieran arrepentido, hubieran reflexionado sobre su pecado y hubieran vuelto a Dios. Pero Amós, capítulo 1, versículo 9, nos muestra más maldad de estas dos ciudades. Y mire lo que dice, así dice el Señor, los delitos de Tiro, ¿a dónde han llegado? A su colmo. Por tanto, no revocaré su castigo, porque le vendieron a Edom poblaciones enteras de cautivos, olvidando así una alianza entre los hermanos. Lo que está diciendo Dios es que esta nación tomó el pueblo de Dios y los vendió. Ahora, la comparación que Jesús está haciendo acá es muy importante, porque sus dos ciudades, Corazín y Betsaida, son ciudades donde Dios ha hecho obras extraordinarias. Pero Tiro y Sidón, siendo ciudades paganas, lo que Dios les está diciendo es, si yo hubiera hecho los mismos milagros en Tiro y Sidón, ellos se hubieran convertido. Y mis hermanos, eso se resume en una palabra muy sencilla: privilegio. El privilegio de escuchar el mensaje de Dios, el privilegio de ver las obras de Dios, el privilegio de ver la mano de Dios y nosotros poder rechazar ese mensaje. Lo que Jesús está diciendo es que en el día del juicio se va a tener más compasión con dos ciudades paganas que con los hijos de Dios o con las personas que rechazan el Evangelio. Y eso debe causarnos a nosotros preocupación, temor, porque no lo olvides, las obras de Jesús no solamente deben despertar en nosotros la admiración, sino que debe llevarnos a un verdadero arrepentimiento. Eso es lo primero, y yo quiero animar a los padres de familia en algo. Porque cuando yo leo este texto y yo veo la comparación de que Jesús está haciendo con las dos ciudades paganas, una de las cosas que a mí me hace pensar es, Jesús, ¿por qué insististe tanto en estas dos ciudades? Y mire, mis hermanos, yo entiendo que muchas veces, quizás usted viene a la iglesia y usted tiene familiares, amigos, un esposo, los hijos, que usted les ha predicado el Evangelio, que usted les ha dicho, mira mi testimonio, mira todo lo que yo he hecho, mira lo que el Señor ha hecho en mi vida, y pareciera que en tu familia no pasa nada. ¿Saben? Lo que Jesús nos quiere enseñar es que nosotros tenemos que ser persistentes en seguir predicando el mensaje del Evangelio. Líderes de nuestra iglesia, líderes, yo sé que a veces hay ovejas difíciles, o no las hay. A veces hay ovejas muy difíciles, pero recuerda que nuestro Señor Jesucristo fue compasivo
y que a pesar de que estas ciudades lo rechazaron, si tú sigues leyendo el mensaje de Mateo, vas a ver que Jesús seguía predicando y haciendo muchos milagros en estas ciudades. Así que, padres de familia, si yo creo que sus hijos todavía, tú les dices, arrepiéntete, ven a la iglesia, joven, escucha el mensaje y tú te sientes muy desanimado, papá y mamá, yo esta mañana les animo que sigamos el ejemplo de Jesucristo. Que a pesar de ver la indiferencia, el rechazo de estas ciudades, Jesús siguió enseñando y ministrando. Perseveremos en el nombre de Jesucristo. Otra de las preguntas que este texto debe hacernos, y esto es lo que a mí más me causa temor y temblor, es la otra ciudad que Jesús menciona. ¿Cuál es la ciudad? Capernaum. Y mis hermanos, yo en un sermón pasado les conté que Capernaum fue la ciudad de operaciones de Jesucristo. Capernaum fue el centro de operaciones donde Jesús hizo muchos, pero muchos milagros. Se dice que fue la ciudad donde más milagros Jesús realizó. Pero Capernaum, que era una ciudad rica, que era una ciudad muy próspera, que era una ciudad que tenía muy buen dinero, ellos se creían que ya iban llegando al cielo. Es algo así como cuando tú ves personas que por hacer buenas obras, por dar buenos mercados, por ayudar a los más necesitados, pero no seguir a Jesucristo, ellos expresan cosas como que, ay, no, ya me estoy ganando el cielo con todo esto. Ay. Capernaum era así. Y Capernaum creía que por todos los beneficios que Dios le había dado, la naturaleza, la economía, todo lo que Dios le había dado, ¿saben? Capernaum cómo se volvió arrogante. Y saben, una de las cosas que me llama mucho este texto de la atención, que Capernaum tiene como un saborcito a una iglesia en el libro de Apocalipsis, que es la iglesia de la Odisea, no sé si lo han leído en algún momento, que es una iglesia que se creyó que lo tenía todo. Y mira lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versos 17 al 18, dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta. O sea, se creían demasiado. Pero mire lo que Jesús les dice, pero no te das cuenta de cuán infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Palabras suaves o duras? Mis hermanos, Capernaum se creía bueno. Capernaum quizás admiraba las obras de Jesús, los milagros de Jesús, y ellos admiraban todo eso, pero eso nunca los llevó a un verdadero arrepentimiento. Así que nuestro Señor Jesucristo les está diciendo esta denuncia: ustedes van a caer muy, pero muy bajo. Y la expresión que el Señor utiliza es una expresión que es el Hades. Y el Hades en la Biblia lo que representa es el lugar de los muertos. Pero en este texto lo que Jesús les está diciendo es que en ese lugar ellos van a sufrir por rechazar al Hijo de Dios. Y si usted todavía no me cree el rechazo de esta ciudad, déjenme mostrarle en pantalla todos los milagros que Jesús hizo. Miren, y me faltaron. Jesús en Capernaum resucitó la hija ¿de quién? De Jairo. Sanó al hijo del noble, curó a los endemoniados. Imaginen este milagro, sanó a la suegra, por favor, de Pedro. Ven, todos los milagros que Jesús está haciendo. Adicional, sanó a la mujer con flujo de sangre, sanó a 2 hombres ciegos, sanó al criado del centurión. Todos estos milagros, ¿dónde los hizo? En Capernaum. Pero Capernaum, podemos decir que las obras de Jesús era el pan diario de Capernaum. Y Capernaum se volvió indiferente y despreció al Hijo de Dios. Y es muy interesante porque la ciudad con que Jesús la compara es ¿con qué ciudad? Con Sodoma. ¿Usted ha escuchado cosas de Sodoma? Sodoma y Gomorra, ¿lo han escuchado o no? Mis hermanos, Sodoma, hasta en el mundo secular, yo he escuchado en discotecas que tienen lemas como que esta noche seremos Sodoma y Gomorra, imagínate, haciendo referencia a todas las impurezas sexuales, a toda la inmoralidad que esta ciudad tenía. Y Jesús lo que les está diciendo es: Capernaum, si yo hubiera hecho los mismos milagros, todos esos milagros,
ahí en Sodoma, Sodoma existiría hasta el día de hoy como un trofeo en las manos de Dios, como un acto de su misericordia que salva a los pecadores. Y déjeme contarle solamente un detalle de Sodoma, porque Sodoma era tan inmoral que en una ocasión el Señor envía ángeles a Lot. Y esta gente que era tan depravada empezó a perseguirlos y quería abusar de ellos. Y el Señor los volvió ciegos. Imagínate esto está en Génesis. Y aún ellos estando ciegos, empezaron a buscar la casa de Lot porque querían saciar su deseo, su inmundicia, su pecado. Génesis 13 dice lo siguiente. Los habitantes de Sodoma eran ¿qué? Tiernos. Eran malvados y cometían muy graves pecados. ¿Contra quién? Así que lo que Jesús está haciendo aquí es diciéndole, yo hice tantos milagros en ustedes, que si los hubiera hecho en esta ciudad pagana, estos se hubieran arrepentido. Pero a ustedes ya les parece que esto es paisaje. Y mis hermanos, si ellos hubieran presenciado los milagros de Jesús, se hubieran arrepentido. Si ellos hubieran escuchado este mensaje glorioso del Evangelio y ellos hubieran visto al Hijo de Dios, ellos se hubieran arrepentido. Y hasta donde yo sé por el texto bíblico, Capernaum no era de abusos sexuales, no era de inmoralidad sexual. Su mayor pecado fue la autosuficiencia y creer que podían avanzar sin la voluntad y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir que los habitantes de Capernaum, la gracia divina no les desgarró el corazón. Podemos decir que los habitantes de Capernaum, la verdad no les cambió sus mentes, rechazaron al Hijo de Dios. Podemos decir que los habitantes de Capernaum, las advertencias frente al pecado, nunca, pero nunca los llevó a un verdadero arrepentimiento. Los habitantes de Capernaum, familia, la oferta de salvación de nuestro Señor Jesucristo no les produjo fe. Porque no lo olvides, las obras de Jesús no solamente deben despertar nuestra admiración, sino llevarnos al arrepentimiento. Y déjeme decirle finalmente algo. Porque el Señor en el texto, y usted puede mirarlo en su Biblia, versículo 22 y 24, nuestro Señor menciona el día del juicio. Y si yo le hago una pregunta a este texto, ¿a qué día del juicio se refiere Jesucristo? Mis hermanos, nosotros tenemos que ir al libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos del 11 al 14. Y lea esto conmigo detenidamente, porque lo que Jesús está diciendo es una referencia de este día. Y dice, luego vi un gran trono blanco y alguien que estaba ¿dónde? Sentado en él, nuestro rey. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, sin dejar rastro alguno. Y dice, vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, o sea, de pie delante del rey. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Y escuche esto, los muertos fueron ¿qué? Juzgados, según lo que habían ¿qué? Hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno volvieron a los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. ¿Sabe qué es lo que Jesús está diciendo en este texto? Ese juicio, en este juicio, le va a ir mejor a los incrédulos de Sodoma, de Sidón y de Tiro, porque ellos no rechazaron al Hijo de Dios. Pero los que rechazaron al Hijo de Dios, vieron las señales y lo rechazaron. Jesús está diciendo, a ustedes les va a ir peor. Y mis hermanos, es fuerte esta palabra. Uno diría que Capernaum superó a Corazín y Betsaida en privilegios, pero que finalmente Sodoma superó en maldad a Tiro y a Sidón. Y esos dos sorprendentes contrastes deja claro que quienes son los más bendecidos, privilegiados de escuchar el mensaje del Evangelio, pero lo rechazan, serán mayormente juzgados el día del juicio. ¿Qué hemos aprendido? La razón de la denuncia, la indiferencia y la dureza del pecado. ¡Ay de ti! El Señor compara ciudades paganas con su pueblo que le ha rechazado. Y déjenme entrar a mi tercer punto,
porque yo quisiera esta mañana traer algunas conclusiones. Ya hemos entendido lo que Jesús está diciendo, pero déjeme dar una primera conclusión de este texto. Familia, nosotros tenemos una gran, hermosa, gloriosa oportunidad de oír el mensaje del Evangelio domingo tras domingo. Nosotros tenemos la mayor oportunidad de quizás ver milagros en medio de nosotros, conversiones, que es el mayor milagro que puedan ver nuestros ojos. Nosotros podemos aún ver milagros de sanidad, todo lo que el Señor ha hecho. Pero si tú, amigo, que estás esta mañana en medio de nosotros, aún viendo los milagros, las señales, lo que el Señor ha hecho y le rechazas, el día del juicio habrá más compasión para las ciudades paganas que para ti que rechazaste el Hijo de Dios. Familia, sigamos orando, porque nosotros debemos entender que el mensaje del Evangelio es un mensaje que requiere una respuesta y arrepentimiento. Y si tú que has escuchado el mensaje domingo tras domingo, que llevas meses viniendo a nuestra comunidad, pero sigues viviendo una vida sin arrepentimiento, mis palabras se quedan cortas para lo que dice Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 27 dice esto: si después de recibir el conocimiento de la verdad, o sea, el Evangelio, pecamos ¿cómo? O sea, si después de escuchar este mensaje y quedas admirando a Jesús, pero no te arrepientes, mira lo que dice: ya no hay sacrificio por los pecados, solo queda una terrible expectativa ¿de qué? De juicio. ¿Y qué dice ahí? El fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Yo siempre le digo a las personas: ¿quiénes de aquí se han quemado alguna vez? ¿Y eso duele o no duele? Mire, si usted nunca se ha quemado, coja una candela hoy en la tarde, la prende y lea ese texto y dígase: va a ser muy duro el juicio. Ven a Cristo y abandona tu pecado. Porque las obras de Jesús, escúchame, no solamente deben de ser admiradas, sino que las obras, los mensajes de Jesús deben llevarnos al arrepentimiento. Y mi hermano, amigo, que sigues rechazando a Jesús, déjame decirte esto: si rechazas hoy a Cristo y su mensaje, habrá más tolerancia para Sodoma, Tiro y Sidón que para ti. Ven a Cristo. Segunda conclusión, y esta es una conclusión que me desgarra en el alma, por los jóvenes de nuestra iglesia. Desde ese año mi esposa y yo hemos venido trabajando con los jóvenes de esta iglesia y me desgarran el alma ver a jóvenes que nacen en hogares cristianos, con familias cristianas, con padres cristianos, que están viendo el mensaje del Evangelio, jóvenes, que estás escuchando las enseñanzas de Cristo, que estás viendo el testimonio de tus papás, que estás viendo cómo tu papá y tu mamá se aman ahora más, y aún así rechazas a Cristo. Déjame decirte que si hoy mueres rechazando a Cristo, el Señor tendrá más compasión con las ciudades paganas que contigo. Ven a Cristo. Y padres de familia, no dejes de predicar el Evangelio. Y aunque veas que tus hijos se pierden y que siguen rechazando, recuérdale la palabra de Dios. Y que sea la misma palabra de Dios la que haga que nuestros jóvenes vengan a Cristo, se postren a Cristo y vivan para Cristo. Mi tercera conclusión: todavía tenemos esperanza. Con arrepentimiento y fe, mis hermanos, si hoy estamos lejos del Señor, aún el mayor criminal en este lugar será salvo. Con arrepentimiento y fe, aún el más terrible pecado que hayamos cometido, la peor mentira que hayamos dicho, hoy si ponemos nuestra fe en Jesucristo seremos perdonados. Y si hoy con arrepentimiento y fe venimos a Cristo, nosotros seremos liberados de la más espantosa ruina el día final. Cristo sigue salvando. Y eso debe ser celebrado por todos nosotros. Y cuarto, aplicaciones de nuestro sermón. Yo quisiera que esta semana camines con esto.
camines con 3 preguntas sencillas que te lleven a reflexionar con tu familia, con tus hijos, con los grupos de conexión. La primera pregunta es, ¿las predicaciones, los devocionales, los grupos de conexión, los milagros que Jesús ha realizado en tu vida, te han llevado a un verdadero arrepentimiento? Es una pregunta. Segundo, ¿te sientes privilegiado por recibir el mensaje del Evangelio? ¿O al contrario, esta mañana deberías tener miedo por rechazarlo? Y una tercera pregunta, ¿en qué áreas de tu vida consideras que debes arrepentirte y seguir a nuestro amado, glorioso y precioso Señor Jesucristo? Que Dios bendiga su palabra esta mañana.